En un pueblecito de nuestro país vivía un matrimonio muy feliz. No podía imaginar su existencia el uno sin el otro. Fruto de ese matrimonio tuvieron una niña, que fue creciendo con un amor enfermizo hacia su padre. Cuantos más años cumplía, más se obsesionaba, y más crecía en su interior un odio aún más enfermizo hacia su madre. No pasaba un día sin que deseara la muerte de esta, no quería compartir a su padre con nadie, lo quería solo para ella. Nos casaremos algún día, papi, solía decir ella ante la risa de su padre, o también si viene la muerte y se lleva a mamá, viviremos juntos y felices para siempre. Esto en cambio, enojaba a su padre, que le decía que no repitiera ni en broma. Pero llegó un día en que la tragedia se cebó con el pobre hombre, su mujer, su amor, su vida, murió en un trágico accidente. Lo que para el hombre era el golpe más duro de su vida, para la niña fue el principio perfecto de su nueva vida con su querido padre. En el doloroso funeral, este caía roto por el dolor, mientras la niña tenía que reprimir una sonrisa diabólica, que a duras penas contenía. Era el día soñado, parecía haber hecho un pacto con el Señor de las Tinieblas, no podía caber más maldad en una niña tan pequeña, ¿o sí? Pasaron unos días, el padre estaba consumido por el dolor, pasaba las horas muertas en la cama, era la niña la que le animaba todo el rato, él se asombraba de la entereza de la hija ante esta situación, sin saber que era plenamente feliz sin su madre, que le animaba sin cesar. Lo ocurrido le sobrepasaba, el padre se sentía muy incómodo, porque sabía que tenía que dar la cara y ser más fuerte, aunque fuera solo por su hija. Una tarde que la niña se fue a jugar al parque con sus amigas, su padre le dijo que comprara para la cena un corazón de cerdo en la carnicería, ella asintió. Pasó las horas jugando, y cuando se quiso dar cuenta le habían cerrado la carnicería. Ella, sabiendo que su padre estaba muy sensible en ese momento, y no queriendo defraudarlo, se le ocurrió una macabra idea. La bruja de mi madre no va a usar más su sucio corazón, dijo para sus adentros. Ya oscureciendo se encaminó al cementerio, y una vez allí se dirigió a la tumba de su madre, la abrió, y sin pensárselo dos veces le arrancó el corazón, y riéndose dijo: corazón de cerdo. Una vez en casa le dio a su padre el corazón, y este lo preparó, y la felicitó porque según él, nunca había probado un corazón de cerdo tan bueno. Recién acostados, ella no concilió el sueño, porque aparte de los demás platos que cenó, su mitad de corazón comió con tanta ansia y rencor hacia su madre que le sentó mal. Pasaron varias horas, hasta su padre dormía, con lo que le costaba desde la tragedia. De repente en la noche, la niña empezó a escuchar unos sonidos fuera de casa, era una voz casi inaudible, pero aterradora, y a su vez familiar, sí, ya estaba en casa esa voz, lo que fuera ya había entrado, a punto estuvo de desmayarse cuando reconoció a su madre. Hija, devuélveme el corazón que me has robado. Mientras escuchaba, quedó paralizada por el terror, y su madre ya subía las escaleras de su casa en busca de venganza. Hija, devuélveme el corazón. La niña vio cómo se giraba el pomo de la puerta y esta empezaba a ceder, el espectro de la madre entró en la habitación de esta, y el corazón de la niña estaba a punto de reventar. Quería gritar, pero no podía. Hija, devuélveme el corazón que me has robado. Cuando el dedo acusador iba a tocar a la aterrorizada cría, a la pequeña se le paró el corazón, no pudo aguantar más el miedo, y murió de puro pavor. Desde entonces el espíritu de esta mujer vaga en soledad, porque al ser arrancado su corazón, jamás podrá volver a amar y a encontrarse con su querido esposo, y tendrá que penar por este valle de lágrimas. Dicen que algunas noches en este lugar de cuyo nombre prefiero no acordarme, se ha visto vagar a la mujer sin corazón. Unos dicen que en busca de niñas, para saciar su sed de venganza, haciéndoles que se les pare el corazón de terror, ese mismo corazón que a ella le robaron. Otros dicen que simplemente lloraba por el amor perdido para toda la eternidad.
muchacho buscaba un departamento para rentar, curiosamente encontró uno en el centro de Tokio a un precio muy bajo, la 10ª parte del costo normal. Era un departamento en un primer piso, cerca de las escaleras de acceso. Quienes han tenido oportunidad de ver los edificios en Japón recordarán que es común que las escaleras de acceso siempre se encuentren a un costado, justo para desembocar en la calle. Sin pensarlo 2 veces lo rentó. Ese mismo día se mudó, todo pareció perfecto hasta que anocheció. Justo a las 2 am, un ruido fuerte y sólido lo despertó, decidió salir y ver de qué se trataba. Al pie de las escaleras estaba un niño pequeño jugando. El muchacho le preguntó por qué jugaba solo a esas horas, pero el niño no respondió y corriendo se perdió en la oscuridad. Sin más, el muchacho regresó a dormir. A la noche siguiente nuevamente a las 2 am el muchacho despertó, pero esta vez escuchó no solo uno, sino 2 ruidos seguidos y la temperatura bajó sorpresivamente, como si se encontrara dentro de un refrigerador. Se limitó a pensar que nuevamente el niño estaba jugando y trató de continuar durmiendo. Pasaron 6 noches más, pero cada noche, justo a las 2 am se había despertado sintiendo un frío que le helaba los huesos y escuchando esos ruidos. Solo que algo había cambiado. Ahora eran 8 ruidos. Cada noche se había sumado un ruido consecutivamente. Ese día decidió no ir a trabajar. Hizo algunas tareas caseras y luego salió de compras. Bajaba la escalera apresuradamente, de repente paró en seco. Se percató que cada uno de sus pasos en la escalera era igual a cada ruido que escuchaba en las noches. Entonces supuso que se trataba de un vecino, pero, ¿por qué gradualmente solo había escuchado 8 pasos hasta ahora? ¿Por qué el vecino no subía completamente la escalera? Ese mismo día un amigo le visitó y a media conversación el amigo algo inquieto le preguntó: ¿te has dado cuenta que solo hay 13 escalones en la escalera? Ten cuidado, eso no es nada bueno. El muchacho rió y tachó a su amigo de ser supersticioso. Ya durante la noche, volvió a despertar a las 2 am, el mismo frío, los mismos ruidos de alguien que subía la escalera. 1, 2, 8, 9. Solo 9 pasos. Y esta vez recordó las palabras de su amigo y le costó más trabajo conciliar el sueño. Pasaron 3 días más, el muchacho ya ojeroso y cansado sin soportar más desvelo, la noche anterior escuchó 12 pasos, tuvo la esperanza de poder dormir, sin embargo, otra vez a las 2 am repentinamente despertó, el frío fue más intenso que las otras noches. Comenzaron los pasos y a cada paso una sensación de temor le inundaba sin saber por qué, sentía que algo se acercaba. 10, 11, 12, 13. Después de esos 13 pasos unos segundos de silencio y luego, un horrible estruendo golpeaba su puerta. Alguien trataba de entrar y golpeaba una y otra vez la puerta y el muchacho se estremecía de horror. Finalmente solo con un hilo de voz se atrevió a preguntar: ¿quién es? Pero en respuesta solo escuchó un rugido escalofriante. Él no quería abrir pero lentamente se acercó a la puerta, se arrodilló y decidió asomarse por la pequeña ventanilla para el servicio postal. Más valdría no haberlo hecho. Justamente frente a sus ojos estaban otros ojos. Una mirada furiosa y llena de odio. Lo poco que alcanzó a ver de la piel de ese rostro era azulada, con manchas negras y grietas que parecían heridas viejas sin sanar. Inmediatamente el muchacho saltó hacia el fondo, dando gritos y finalmente desmayado del horror. A la mañana siguiente, fue a casa de su amigo y le contó todo lo ocurrido. Ambos decidieron hablar con el dueño de esos departamentos, era un anciano. Al principio el anciano se negaba a hablar con ellos, pero después de escuchar lo acontecido, se paralizó y con una mezcla de sorpresa y horror comenzó a decir: entonces es verdad. Antes de que usted rentara ese departamento hubieron otros inquilinos, 4 para ser exactos, cada uno de ellos no duró más de 2 semanas ahí. 2 dijeron que fueron atacados por el cadáver de una mujer, y los otros 2 fueron encontrados muertos. Creo saber lo que vieron.
Hace mucho tiempo, los primeros inquilinos de ese lugar fueron una mujer y su hijo pequeño de 5 años. Una madrugada murieron a causa de un incendio. Todo fue muy raro. Encontraron rastros de que la mujer trató de abrir la puerta pero ésta se atascó. Los vecinos dijeron escuchar los gritos de horror y auxilio de la mujer y el niño, pero nadie pudo entrar para rescatarlos y murieron quemados completamente. Al escuchar todo esto, el muchacho decidió mudarse enseguida, aunque ya era un poco tarde. Su amigo llevó varios amuletos de papel para pegarlos en las paredes del departamento y salió a buscar un camión de mudanza, mientras el muchacho terminaba de empacar. Pero oscureció. Una lámpara se cayó, luego las luces se apagaron, la temperatura bajó, una ráfaga de viento acompañada de un rugido abrió la puerta. El muchacho solo alcanzó a ver que el rostro macabro de una mujer estaba muy cerca de su rostro. Cuando el amigo regresó y vio la puerta abierta, se acercó corriendo, temiendo lo peor. Encontró al muchacho tirado en el piso, al fondo, el rostro completamente azul, la mirada cristalizada, una mueca de horror, las manos rígidas en la postura de tratar de alcanzar su cuello, la boca entreabierta con los labios morados, había algo en ella, todos los amuletos hechos bolas y atorados en la garganta. Desde entonces nadie quiere rentar ese lugar, pero siempre hay un incauto, un escéptico, un curioso, o simplemente alguien que busca un departamento barato para rentar. ¿Tú lo rentarías? Hay un hombre en el bosque. Es lamentable. Antes de que el rumor empezase, este colegio era respetable. Mis alumnos solían bajar hasta el seto, coger las flores de la madreselva y tomar su néctar hasta dejarlo seco. Excepto ese pequeño de ahí, Sid. Su ceño fruncía cuando rondaban su trofeo porque no soportaba tener que compartir su tesoro en el recreo. Recuerdo a Sid decir, hay un hombre en el bosque. Y así el rumor comenzó. Por supuesto, Sid fue el primero que lo vio. Pobres criaturas. No tardó en convencerles de una patraña sobre un asesino cuya destello afilado les avisaba del peligro. Jugarse un cardenal, o peor, un funeral por perderse en la espesura. Los niños no dejaban de verlo. Mira. Allí. Tiene orejas de vampiro. No puedo creerlo. Y ojos como linternas. También algo oxidado. Su escopeta. Debe serlo. Y arrastra una pierna. Créelo. Todo lo que se decía no era más que mentira. Y sí, lejos de ser indiscreto, era el único que seguía bajando al seto. ¿Quién más sería tan valiente de arriesgarse a ser el siguiente? Allí, en lo alto de la vereda, todos se sentían seguros. Nadie quería ser el desafortunado de ser encontrado pudriéndose en la arboleda. Supliqué a los niños que pensasen, que aprendiesen a ser maduros. Pero después de que más rumores se desatasen, ya nadie creía que el colegio era seguro. Sus miedos finalmente cuajaron, y cuando ese día volvieron a casa sus padres se enteraron. Todo se fue de las manos. Recibí un montón de mensajes y llamadas, de familias angustiadas llenas de terror y consternación tras oír sobre el asesino y mi indignante falta de atención. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Peinar el bosque? Sí, claro. Lo harías tú. ¿Que no me importan los chavales? Eso no es justo. Esas historias no eran reales. Por supuesto estaría arrepentido si algún pobre chiquillo hubiera sido raptado durante la siesta y hubiera ignorado una historia que era cierta. Pero no podías admitir que tu pequeño y querido Sid se inventase una patraña y me acusaste de una artimaña. Tu querido angelito jamás podría inventarse tal abominación. Tiene mucha imaginación, tal vez, pero mi niño no podría mentir. Pídele perdón. ¿Acusar a un niño de ser deshonesto? ¡Qué valor! Los padres se indignaron, y cuando la APA tomó cartas en el asunto, sin dudarlo me echaron.
Como si ellos supiesen lo que es bueno para sus hijos. ¿Sabéis cuán complicada se vuelve tu jornada cuando una madre amargada destruye tu reputación con una acusación de negligencia y falta de atención? ¿Quién vigila ahora a vuestros hijos? Todos en fila de uno. Todos en fila de uno. Cerdo civilino. ¿Un asesino en los pinos? ¿De verdad? ¿Creéis a este cretino? ¿Y me acusáis de ser mezquino? El crío decide cambiar mi destino, nadie cuestiona su mentira y ahora todos me tratan como a un asesino. Has destruido mi vida. Esos niños tenían suerte de tenerme. ¿Acaso no ves lo que has hecho? Pero puedo seguirte el juego, seré un hombre nuevo. Mas todo tiene un coste. Ahora, hay un hombre en el bosque. Tres hombres entran en la cámara. Una figura neblinosa se aparece frente a ellos. Le ofrece a cada uno un deseo, advirtiéndoles que lo mediten sabiamente. El primer hombre dice inmediatamente: deseo ser el dueño de la mayor compañía del mundo. La figura mueve su mano, e inmediatamente él se encuentra al cargo de la compañía, y de sus deudas. El segundo hombre dice: deseo ser inmortal, e inmediatamente es convertido en estatua, de un extraño e indestructible material. Aún consciente, ahora puede vivir para siempre. El tercer hombre piensa tomándose su tiempo. Finalmente decide: los otros fueron egoístas con sus deseos, yo deseo la paz para el mundo. Poco después, la tierra es consumida por una desconocida e incurable enfermedad. En cuestión de semanas, la humanidad es erradicada. Finalmente el mundo está en paz. Te quedas solo un rato en tu casa, hijo. Ya venimos, quédate solo un rato. No, equivocados, nunca estamos solos, ¿no me creen? Les contaré una historia cuando estaba en etapa de preadolescencia. Era un día como cualquier otro, mis padres habían salido de viaje por su aniversario, y me dejaron a mando de una niñera. Era tarde, me tenía que ir a dormir ya que al otro día madrugaba para ir a la escuela. Me quedé un par de minutos despierto, no mucho, y me fui a acostar. Al dormirme, comenzó el sueño. Mi niñera me abandonaba, y quedaba solo en mi casa, al menos eso pensé. Llamé a mis padres rápidamente, pero no atendían, entonces me tranquilicé y esperé a que volviera la persona que estaba a cargo de mí. Y ahí empezó todo. Encendí el ordenador, esperé a que cargara, hasta que me apareció el escritorio con el fondo de mi videojuego favorito en esa ocasión. Estaba aburrido, e intenté abrir el típico juego de terror conocido como Slenderman, el cual no me prendía. Busqué y busqué juegos de terror por internet, no sé por qué, me gustaba asustarme. Encontré un juego llamado La soledad te acompaña. La descripción parecía muy mala, pero como el aburrimiento me mataba, decidí descargarlo. En cuanto terminó la descarga, fue muy rápido, me sorprendí. El juego pesaba solamente 5 KB, lo cual era muy extraño. Ya era hora de probarlo, pero al hacer el segundo clic, al instante, mi ordenador se apagó por completo. En ese momento, sentí una presencia extraña, cosa que me hizo despertarme del sueño que terminó siendo una pesadilla. Al despertarme, mi cama estaba hecha un desastre. Rota, sucia, destruida, desordenada y repleta de transpiración. Llamé a mi niñera, pero era inútil, ella no estaba. Me encontraba algo asustado, pero seguí mi camino. Encendí mi ordenador, esperé, cargó el escritorio, el aburrimiento me mataba. Decidí descargarme un juego de miedo, todo coincidía. No quería seguir, pero encontré el mismo juego La soledad te acompaña. Sentí un impulso a seguir, ya que tenía intriga, era una sensación horrible. Al terminar de descargarse, era muy rápido, y sí, pesaba 5 KB.
Creo que ya me estaba por desmayar, todo coincidía con el sueño, entonces fue cuando decidí, ¿lo abro o no? Ya que, llegué hasta acá, ¿qué más puede pasar? Me dije a mí mismo. Entonces fue cuando hice el segundo clic. Sí, pasó, mi ordenador se apagó, sentía la misma presencia, fue horrible. En ese momento fue cuando desperté y otra vez comenzó el mismo sueño, no supe si fue real, o fue un sueño, pero fue una experiencia horrible.